El departamento de mi mamá en Polanco siempre tuvo ese olor a muebles encerados y a dinero de abolengo. Aquella noche de jueves, la cena reunía a toda la familia para celebrar los 40 años de Textiles Garza. Yo estaba sentada entre mi esposo Ricardo y mi hermana menor, Sofía, que no paraba de juguetear con el celular debajo de la mesa. Las copas de cristal reflejaban la luz del candelabro importado, y recordé el miedo que me daba de niña romper cualquier cosa. Mi mamá, Clarisa Garza, se levantó a media cena. Siempre tuvo ese don de hacer que un salón entero guardara silencio con solo ponerse de pie. Golpeó suavemente la copa con un cuchillo y todos la miraron. Mi papá, al otro lado de la mesa, tenía esa expresión de cansancio de siempre, como si ya supiera lo que venía y hubiera renunciado a intervenir hacía mucho tiempo. Quiero aprovechar que estamos todos aquí para hacer algunos anuncios importantes sobre el futuro de la empresa, comenzó, y sentí un nudo en el estómago. No eran raros estos anuncios. A mi mamá le encantaba convertir las cenas en juntas de consejo. Como saben, estamos reestructurando la dirección. Sofía asumirá la dirección comercial a partir del próximo mes. Sofía sonrió y puso esa cara de falsa sorpresa, como si no lo supiera desde hacía semanas. Mi tío Mauricio aplaudió y otros lo siguieron. Apreté la servilleta en mi regazo. Su primo Rodrigo se encargará de la expansión y los nuevos mercados, continuó mi mamá, y Rodrigo asintió con la cabeza, satisfecho. Apenas pisaba la fábrica. Prefería estar en eventos y en las fotos para la revista de la Cámara de Comercio. Fue entonces cuando me miró, una mirada que duró 2 segundos más de lo debido. En cuanto a Elena, después de evaluar cuidadosamente su participación y contribución a lo largo de los años, hemos decidido que lo mejor para todos es que no forme parte de la dirección ni del consejo de accionistas. No recibirá participación en la empresa. El silencio duró una fracción de segundo antes de que comenzaran las risas. No fueron carcajadas, sino esa risa contenida, de quien encuentra gracioso un chiste interno. Mi tía Sonia soltó un "ay" en voz baja. Sofía miró su plato intentando ocultar una sonrisita. Mi primo Rodrigo intercambió una mirada con su novia y negó con la cabeza como diciendo, lo sabía. Me quedé paralizada. Sentí que se me calentaba la cara, esa ola de calor que sube desde el cuello y te invade las mejillas. Mis manos sudaban sobre la servilleta de lino. Pero mamá, llevo 7 años trabajando con ustedes, logré decir, y mi voz salió más aguda de lo que quería. Fui yo quien reestructuró toda el área de relación con proveedores. ¿Quién? Haces un trabajo administrativo, querida, me interrumpió mi mamá con esa voz dulce y afilada a la vez. Importante, claro, pero no estratégico. Necesitamos gente con visión de negocio y, seamos honestos, tú nunca has tenido ese perfil. Es mejor ser sincera ahora que crear falsas expectativas. Rodrigo resopló tratando de contener la risa. Sofía finalmente soltó el celular para prestar atención al espectáculo. Mi papá jugaba con la salsa de su plato sin levantar la vista. Fue cuando miré a Ricardo. Mi esposo estaba sentado a mi lado, y yo esperé que dijera algo. Lo que fuera. Él conocía mi trabajo, sabía de las noches que pasaba resolviendo problemas de logística, de las hojas de cálculo que rehacía, de los proveedores que solo hablaban conmigo porque yo era la única que los trataba con respeto. Ricardo tomó su copa de vino, bebió un trago largo y miró a mi mamá. Bueno, Clarisa, tú conoces el negocio familiar mejor que nadie. Si esa es la decisión, debe haber una buena razón, dijo, y esbozó esa sonrisa política suya, la misma que usaba en reuniones con clientes. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo entre las costillas. No fue mi mamá. No fue la risa de Sofía ni la mirada de superioridad de Rodrigo. Fue Ricardo, mi esposo. La persona que debería haber estado de mi lado acababa de arrojarme a los lobos y además sonreía mientras lo hacía. Exactamente, asintió mi mamá satisfecha. Ricardo entiende. Es una cuestión de competencia técnica y perfil. Simplemente hay personas que no nacieron para liderar. Más risas. Mi tío Mauricio hizo un brindis por los nuevos tiempos de Textiles Garza. Las copas tintinearon. La empleada trajo el postre, un pastel de 3 leches que me encantaba de niña y que ahora se sentía como escombro en mi garganta. No lloré, no grité. No rompí la copa contra la mesa como todo mi cuerpo me pedía que hiciera. Me quedé sentada, con la espalda recta. Terminé el postre y esperé a que la cena terminara con la dignidad de quien está siendo ejecutado, pero se niega a suplicar. Ricardo hablaba de trivialidades con mi primo sobre fútbol. Sofía mostraba fotos de su último viaje a Cancún. Mi mamá organizaba el café como si nada hubiera pasado. Y yo allí, invisible,
borrada, sin derecho al negocio que ayudé a mantener a flote mientras ellos aparecían para sonreír en las fotos. Cuando finalmente pudimos irnos, entré al coche y no dije una palabra. Ricardo conducía silbando en voz baja, una cancioncita irritante que siempre tarareaba cuando estaba satisfecho. En Paseo de la Reforma, detenido en un semáforo en rojo, se volvió hacia mí. «Mira, Elena, no te pongas así. Tu mamá tiene razón. Nunca se te ha dado mucho eso de liderar. Y seamos realistas, no necesitamos el dinero de la empresa. Yo gano bien. Puedes estar más tranquila en casa, sin toda esa presión». Lo miré. A ese hombre que había elegido, con quien me había casado en una hermosa ceremonia en la playa de Valle de Bravo, que había prometido estar conmigo en todo momento. Y entendí, con una claridad que me partió en dos, que él nunca había estado de mi lado. Estaba del lado de mi familia porque era más conveniente. Porque mi mamá tenía poder e influencia y él siempre fue bueno para alinearse con quien manda. «Entiendo», dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila. «Genial, sabía que serías razonable», respondió y volvió a silbar. Aquella noche, acostada a su lado mientras Ricardo roncaba suavemente, me quedé mirando el techo de nuestro cuarto. La luz de la calle entraba por la persiana y dibujaba rayas en la pared. No podía dormir. Tenía el pecho oprimido, la cabeza me daba vueltas, pero en medio de todo ese dolor algo nuevo estaba naciendo. Algo duro y frío como una piedra. Me habían humillado. Mi propia madre me había desheredado frente a toda la familia como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. Mi esposo había estado de acuerdo, lo había validado, me había hundido aún más. Pero mientras estaba allí, contando las horas hasta el amanecer, una decisión fue tomando forma. No sería con gritos ni escándalos. No sería con llanto ni súplicas. Sería lento, calculado, ladrillo por ladrillo. Iba a construir algo que fuera solo mío. Y cuando se dieran cuenta de lo que había pasado, sería demasiado tarde para remediarlo. La humillación que sentí en esa mesa no sería olvidada. Se convertiría en combustible. Se rieron de mí. Dejaron muy claro que yo no valía nada a sus ojos. Perfecto. Ahora les iba a mostrar de lo que es capaz una mujer que no vale nada cuando decide que no le debe explicaciones a nadie. Desperté antes que el despertador, con ese mal sabor de boca que deja una noche de insomnio. Ricardo ya había salido a correr, como cada viernes por la mañana. Mejor así. No quería verlo. Fui a la cocina, preparé un café cargado y me senté en la barra con mi vieja laptop. La luz de septiembre entraba por la ventana y daba en las plantas que insistía en mantener vivas aunque no tuviera tiempo. Afuera, la Ciudad de México despertaba con su ruido de siempre. Claxones, autobuses, el portero del edificio de al lado arrastrando los botes de basura. Abrí una hoja de cálculo en blanco y empecé a escribir. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero necesitaba sacar todo eso de mi cabeza y ponerlo en un lugar concreto. Empecé por lo obvio, lo que no tenía. No tengo participación en Textiles Garza. No tengo acceso a los recursos de la empresa. No tengo apoyo de mi familia. No tengo apoyo de mi esposo. Escribir esa última línea dolió más de lo que esperaba. Pero era verdad. Ricardo había dejado muy claro de qué lado estaba. Entonces empecé la segunda lista, y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Lo que tengo: 7 años de experiencia dentro de Textiles Garza. Conozco a todos los proveedores de tela del centro, de la Lagunilla, del interior del país. Sé quién trabaja bien y quién no cumple. Tengo el contacto de 3 textileras en Aguascalientes, a las que mi familia maltrata pero que producen un material excelente. Conozco a 4 costureras independientes que son un portento y siempre reciben sus pagos con retraso. Sé exactamente cuánto cuesta cada etapa de producción, porque era yo quien cerraba las cuentas a fin de mes, mientras Rodrigo se tomaba fotos para Instagram. Seguí escribiendo y la lista creció. Creció tanto que tuve que dividirla en categorías. Proveedores que conocía personalmente, 17. Proveedores que confiaban específicamente en mí, no en la empresa, 11. Procesos que yo había mapeado y que nadie más sabía bien cómo funcionaban, al menos 6. Contactos de clientes pequeños que Textiles Garza había rechazado por no ser lo suficientemente grandes, 23. Fui a mi improvisada oficina, ese rincón del departamento donde trabajaba cuando me llevaba cosas a casa, y abrí los cajones. Tenía cuadernos, muchos cuadernos, años de anotaciones sobre proveedores, plazos, costos, problemas resueltos a las 3 de la mañana.
Tenía hojas de cálculo que había desarrollado para controlar la calidad, diagramas de flujo que había diseñado para optimizar la producción, contactos que había cultivado. Hojeé un cuaderno de hacía 2 años. Allí estaba, la vez que el principal proveedor de la familia había retrasado un pedido enorme, y yo le había llamado a doña Luisa, de Puebla, que había salvado la situación produciendo en tiempo récord. La familia nunca le había agradecido a doña Luisa como se debía. Apenas recordaban su nombre. Pero yo sí. Recordaba que tenía una nieta estudiando veterinaria, que su esposo había muerto de cáncer 2 años antes, que manejaba la textilera con la ayuda de sus 2 hijos y producía uno de los mejores algodones Pima que había visto en mi vida. Le llamé. Doña Luisa, habla Elena, de Textiles Garza. Hola, mija. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? De hecho, ya no trabajo allí. Estoy empezando un negocio propio y quería saber si le interesaría que platicáramos. Hubo una pausa. Luego, su voz llegó más baja, más cercana. ¿Te saliste de ahí? Vaya, muchacha. Pero mira, claro que me encantaría platicar. ¿Sabes que siempre me gustó trabajar contigo? Eres de las pocas que nos tratan como personas. Quedamos de vernos la semana siguiente. Colgué el teléfono con el corazón latiendo más rápido. Ricardo regresó de correr, sudado y de buen humor. Se metió a bañar silbando. Cerré la laptop y guardé los cuadernos antes de que saliera. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que no dijera nada todavía. Que lo dejara pensar que había aceptado todo tranquilamente, que me iba a quedar en casa haciendo arreglos florales o qué sé yo. El sábado por la mañana salí sola. Le dije a Ricardo que iba a ver a una amiga. Ni siquiera levantó la vista del periódico. Tomé el metro hasta la estación Zócalo y caminé por el centro histórico. Hacía tiempo que no andaba por allí sin prisa, sin estar resolviendo algún problema de la empresa. Las tiendas de telas estaban llenas. Gente cargando rollos enormes, vendedores gritando ofertas, el fuerte olor a tinta de estampado mezclado con el ruido de las máquinas de coser que funcionaban en las trastiendas. Entré a la tienda de don Ramiro. Me conocía desde que empecé a trabajar en Textiles Garza, todavía como becaria, tratando de aprender cómo se elegía un proveedor. «Muchacha, ¡qué sorpresa! ¿Necesitas algo?» «O don Ramiro, ¿puedo hacerle unas preguntas?» Nos sentamos en el fondo de la tienda, en un sofá viejo cubierto con retazos de tela. Tomé un café de olla que su esposa preparó y le conté, sin entrar en detalles, que estaba pensando en abrir algo por mi cuenta. Me miró con esos ojos experimentados de quien ha visto a gente entrar y salir del mercado durante 40 años. «Mira, Elena, te voy a decir una cosa. Siempre fuiste diferente a tu familia. Tú escuchas. Pagas a tiempo. No nos tratas como si fuéramos inferiores. Si abres algo, cuenta conmigo. Y hay más gente que piensa igual. Pasé toda la tarde allí, conversando, anotando, aprendiendo cosas que nunca me habían enseñado en la empresa. Don Ramiro me presentó a otros comerciantes. Me habló de textileras pequeñas que estaban empezando. Me dio contactos de gente que trabajaba con teñido natural, de diseñadores nuevos que intentaban abrirse paso en el mercado. Regresé a casa al atardecer con una bolsa llena de muestras de tela y un cuaderno nuevo lleno de nombres, teléfonos y posibilidades. Ricardo estaba viendo la televisión en el sofá. «¿Cómo te fue con tu amiga?» «Bien», respondí y fui al cuarto a cambiarme. El lunes desperté decidida. Mientras Ricardo salía para su oficina, yo me arreglé y tomé el coche. Fui hasta un corporativo en Santa Fe y entré a un pequeño despacho de abogados. De un abogado que había estudiado conmigo en la universidad y que me había ayudado una vez con un contrato complicado de Textiles Garza. «Marcelo, necesito crear una empresa». Él parpadeó sorprendido. «¿No trabajas en la empresa de tu familia?» «You know, quiero hacer algo mío. Pequeño, para empezar. Pero quiero hacerlo bien». Pasamos toda la mañana revisando documentos, discutiendo la forma jurídica, el tipo de negocio. Marcelo fue paciente, me explicó cada detalle. Al final, salí de allí con una pila de papeles para firmar y el corazón acelerado. «Elena», me llamó cuando ya estaba en la puerta. «Buena suerte. La vas a necesitar». «Lo sé», respondí. Pasé los días siguientes buscando un local. No quería nada muy grande, no podía ser nada muy caro. Tenía que ser práctico. Caminé por la Roma, la Condesa, hasta que encontré un lugarcito en la calle de Colima, un edificio viejo arriba de una panadería. El olor a pan recién hecho subía por el hueco de la escalera. Tenía un salón amplio, ventanas altas, luz natural. «¿Cuánto cuesta la renta?», le pregunté al propietario, un señor medio malhumorado que masticaba un palillo. Me dijo el precio.
Era caro para lo que tenía ahorrado, pero era posible. Apretado, pero posible. Me lo quedo. Firmé el contrato la semana siguiente. Usé mis ahorros personales, el dinero que había juntado a lo largo de los años de mi propio sueldo. No le pedí nada a Ricardo. No quería deberle nada. El espacio estaba vacío, con manchas de humedad en la pared y un ventilador de techo descompuesto. Pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que era mío. Compré una mesa grande de madera en un bazar de la Condesa. Compré una máquina de coser industrial usada de una costurera que se estaba jubilando. Compré un pizarrón blanco enorme y lo colgué en la pared. Instalé una cafetera vieja en un rincón. Ricardo preguntó una vez a dónde iba tanto. Estoy ocupada, respondí, y no insistió. Creo que en realidad no le importaba. Estaba demasiado ocupado con su trabajo, con sus cosas. Fui visitando a los proveedores, uno por uno. Doña Luisa de Puebla, don Ramiro del Centro, las costureras que conocía. Le conté a cada uno lo que estaba planeando. Una marca pequeña, enfocada en la calidad, en la trazabilidad, en pagar lo justo y a tiempo. Elena, esto es lo que siempre hemos querido, dijo doña Luisa. Alguien que valore nuestro trabajo. Empecé a diseñar. No era diseñadora, pero entendía de estructura, de caída, de confección. Hice bocetos simples, camisas bien cortadas, pantalones con un corte clásico, vestidos que durarían años. Nada de tendencias pasajeras. Nada de fast fashion. Piezas que la gente compraría una vez y usaría 100 veces. En el pizarrón blanco del taller, hice un mapa gigante de toda la cadena de producción. Puse el nombre de cada proveedor, cada etapa, cada costo. Dibujé flechas mostrando el flujo. Calculé cuánto tiempo llevaría cada pieza. Cuánto necesitaría cobrar para pagarle a todos correctamente y que aún quedara algo de ganancia. Los números eran ajustados. Muy ajustados. Pero funcionaban. Por la noche, volvía a casa exhausta pero extrañamente viva. Ricardo siempre estaba en la computadora, trabajando en algún proyecto. Cenábamos en silencio. Hablaba de cosas de la oficina, de clientes, de viajes. Yo escuchaba y respondía en automático. No preguntaba por mí, nunca preguntaba. Y yo no contaba. Guardaba todo para mí, como un secreto precioso que todavía era demasiado frágil para ser expuesto. Una noche, ya acostada, tomé el celular y creé un perfil en Instagram para la marca. Elegí un nombre simple, directo. I Taller Elena Herrera. Mi nombre completo. No quería esconderme. Quería que supieran quién estaba detrás. Publiqué la primera foto, la mesa de madera del taller, con rollos de tela encima y la luz de la ventana entrando de lado. Un pie de foto simple, empezando. 3 personas le dieron me gusta. Ninguna era de mi familia. Apagué el celular y cerré los ojos. Afuera, la Ciudad de México seguía despierta, ruidosa, indiferente. Pero dentro de mí había una nueva chispa ardiendo. Pequeña todavía, pero constante. Se habían reído de mí. Mi mamá me había desechado como si no valiera nada. Ricardo había estado de acuerdo. Me había abandonado cuando más lo necesitaba. Pero mientras ellos dormían tranquilos, satisfechos con sus decisiones, yo estaba construyendo algo. Ladrillo por ladrillo. Puntada por puntada. Con el cuidado de quien sabe que unos cimientos mal hechos derriban cualquier edificio. La humillación todavía estaba fresca. Dolía cuando lo recordaba. Pero ahora tenía un propósito. Y poco a poco, estaba aprendiendo que la mejor respuesta para quien te menosprecia no son las palabras. Es el trabajo silencioso que no ven venir. La primera pieza que produje fue una camisa blanca. Nada especial a primera vista. Algodón Pima de doña Luisa. Teñido hecho por un pequeño taller en Querétaro que usaba procesos sostenibles. Costura de doña Irene, una señora de 60 años que trabajaba en casa en la colonia Doctores y que solía hacer trabajos externos para Textiles Garza hasta que mi mamá cortó el contrato porque era más barato mandar a maquilar en grande. Cuando la camisa estuvo lista, la tomé en mis manos y sentí el peso de la tela, la firmeza de las costuras, la calidad del acabado. No era perfecta. Tenía una puntada ligeramente torcida cerca del cuello. Pero era honesta. Cada persona que había tocado esa tela había recibido su pago a tiempo. Había trabajado en condiciones dignas. Había puesto esmero en ello. Le tomé una foto a la camisa. La publiqué en Instagram con la historia completa. De dónde venía el algodón, quién lo había tejido, quién la había cosido, cuánto tiempo había tomado. Le puse precio. Era más cara que el fast fashion, más barata que una marca de lujo. Justo.
Se vendió en 20 minutos. La compradora era una arquitecta de la Condesa que comentó: finalmente alguien que muestra todo el recorrido de la ropa. Ya estaba cansada de comprar sin saber de dónde viene. Hice 5 camisas más. Se vendieron en 2 días. Empecé despacio, probando, entendiendo lo que funcionaba. No tenía dinero para invertir en un gran inventario, así que trabajaba bajo pedido. Alguien pedía, yo producía, entregaba. Tenía que ser así al principio. Cada centavo contaba. Todos los viernes, reservaba un tiempo para pagar a los proveedores. No esperaba 30 o 60 días como era habitual en el mercado. Pagaba en una semana, a veces en 5 días. Doña Luisa se sorprendió tanto la primera vez que me llamó pensando que era un error. Elena, ¿ya me transferiste el monto total? Pero el plazo era de 30 días. Lo sé, doña Luisa, pero usted entregó antes de tiempo. La tela estaba perfecta. ¿Por qué la iba a hacer esperar? Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, con la voz un poco entrecortada: mija, llevo 40 años en esto y nadie nunca había hecho eso. Eso se convirtió en mi sello. Pagos rápidos sin rodeos. La noticia se corrió. Proveedores pequeños comenzaron a buscarme. Gente que estaba cansada de trabajar para grandes marcas que se retrasaban, que regateaban hasta el último centavo, que trataban a los artesanos como máquinas. Anotaba todo. Cada proveedor tenía una ficha en mi sistema con historial, calidad, plazos. Los visitaba personalmente siempre que podía. Sabía el nombre de sus hijos, sabía cuándo alguien tenía un problema. Les mandaba un mensaje en su cumpleaños. Parece una tontería, pero no lo es. Cuando tratas a las personas como personas, trabajan diferente. La calidad cambia. El esmero aumenta. Y cuando hay algún problema, todos se ayudan porque existe confianza. El taller fue creciendo poco a poco. 3 meses después de la primera camisa, tenía 15 piezas diferentes en el catálogo. Camisas, pantalones, vestidos sencillos, faldas. Nada extravagante. Ropa buena, bien hecha, que duraba. Las clientas comenzaron a correr la voz. Una le recomendaba a otra: ¿conoces el taller Elena Herrera? La ropa es cara, pero vale cada centavo. Y te cuenta toda la historia de la producción. No gastaba en marketing. No tenía dinero para eso. El marketing era la transparencia. Cada pieza venía con una etiqueta que contaba la historia. Nombre del proveedor de la tela, de la costurera, del tintorero si lo había. ¿Cuánto tiempo había llevado a hacerla? ¿Cuánto había ganado cada persona? Una periodista de un blog de moda sostenible pidió hacer un reportaje. Visitó el taller, conversó conmigo, fue a Puebla a conocer a doña Luisa, visitó a doña Irene en la colonia Doctores. Elena, lo que estás haciendo es revolucionario. Estás poniendo de cabeza la industria de la moda. No estoy haciendo nada revolucionario, respondí. Solo estoy haciendo lo correcto. El reportaje salió un viernes. El fin de semana, mi Instagram explotó. 1000 seguidores nuevos. Mensajes de gente queriendo comprar, queriendo conocer, queriendo entender cómo funcionaba. Estaba en el taller, intentando responder a todo el mundo, cuando sonó mi teléfono. Era mi hermana Sofía. Elena, vi un reportaje sobre ti. ¿Abriste un taller? Sí. Vaya, qué bien. ¿Pero estás usando los proveedores de textiles Garza? Me reí. Claro que eso era lo que quería saber. No, Sofía. Estoy usando proveedores que ustedes rechazaron o maltrataron durante años. Y están muy contentos trabajando conmigo. Se quedó en silencio. Luego colgó. En casa, Ricardo finalmente se dio cuenta de que algo estaba pasando. Llegó del trabajo y me encontró en la computadora respondiendo correos. ¿En qué estás trabajando exactamente? Tengo un taller de ropa. Ah, ¿sí? ¿Y está funcionando? Sí. Puso esa cara de quien no cree mucho pero no quiere discutir. Bueno, qué bien. Es bueno tener un hobby. Un hobby, así lo llamó. No respondí. Dejé que pensara lo que quisiera. Después de 6 meses, lograba pagar todas mis cuentas y todavía sobraba un poco. Nada de lujos, pero lo suficiente para reinvertir, para comprar más tela, para producir más. Contraté a la primera ayudante, una chica llamada Julia, recién graduada de diseño de modas, que estaba desempleada y me había mandado un mensaje por Instagram ofreciéndose a trabajar gratis solo para aprender. Julia, aquí nadie trabaja gratis. Te voy a pagar lo que puedo pagar, que no es mucho, pero es justo. Aceptó de inmediato y empezó la semana siguiente. Tener a alguien trabajando conmigo lo cambió todo. Podía delegar, producir más, atender mejor. Julia era rápida, creativa y tenía una sensibilidad para los colores que yo no tenía. Elena,
¿Y si hacemos una línea con teñido natural? ¿Cómo? Usando plantas raíces. ¿Conoces a alguien que haga eso? Conozco un colectivo en Xochimilco. Trabajan con tintes vegetales. Fuimos a visitarlos. Regresamos con muestras hermosas en tonos tierra, verde musgo, palo de rosa. Lanzamos una pequeña colección, 12 piezas. Se vendió todo en una semana. El dinero empezó a circular de forma diferente. No era solo yo ganando. Era toda una cadena de gente pequeña que estaba teniendo la oportunidad de trabajar y ganar dignamente, de crecer juntos. Doña Luisa compró una máquina nueva para la textilera. Doña Irene pudo contratar a su nieta para que la ayudara. El colectivo de teñido en Xochimilco logró rentar un espacio más grande. Y cada uno de ellos le contaba a otros artesanos, a otros proveedores. Hay una muchacha, Elena, que paga puntual y nos trata bien. Si te busca, acéptale. Empecé a recibir invitaciones para dar pláticas en pequeños eventos sobre moda sostenible, sobre cadenas de producción transparentes. Al principio me daba miedo. No me consideraba buena para hablar en público. Pero acepté. En una conferencia en la Ibero, una alumna preguntó: Elena, ¿pero cómo logras ser transparente con los costos y aún así tener ganancias? Gano menos de lo que las grandes marcas ganarían con el mismo producto. Pero gano lo suficiente para pagarle a todos decentemente, invertir en el negocio y aún así vivir con dignidad. No necesito un margen de ganancia absurdo. Necesito un negocio sostenible. Y sostenible no es solo ambiental, también es social. La gente aplaudió. Salí de allí con la tarjeta de presentación de 3 dueños de tiendas que querían vender mis piezas. Cerré trato con una pequeña boutique en la Roma. Compraría 10 piezas al mes para probar. Si se vendían, aumentaría el pedido. Se vendieron. Un año después de la cena en que mi mamá me había humillado públicamente, estaba sentada en el taller revisando las hojas de cálculo. Había facturado más ese mes de lo que había ganado de salario en un año entero en Textiles Garza. Todavía era poco comparado con empresas grandes, pero estaba creciendo. Creciendo de forma constante, con una base sólida. Julia llegó con una caja de churros. Elena, pensé que debíamos celebrar. 1 año del taller. Ni siquiera me había dado cuenta de la fecha. Tenía razón. Hacía exactamente 1 año. Comimos churros, nos tomamos una foto sonriendo con las manos llenas de azúcar. La publicamos en Instagram. Los comentarios llovieron. Clientes felicitando, proveedores mandando mensajes cariñosos, gente agradeciendo que existiera una marca que respetaba a toda la cadena. Entre los comentarios vi el nombre de mi prima, la esposa de Rodrigo. «Felicidades, Elena». «¡Qué trabajo tan hermoso!», no respondí. Pero lo noté. Estaban viendo. Poco a poco se estaban dando cuenta de que algo estaba sucediendo. Aquella noche llegué a casa más tarde. Ricardo estaba en la sala viendo la televisión. «¿Dónde estabas?» «En el Tire. Hoy cumplimos 1 año». «Ah, ¿sí? Felicidades». Ni siquiera apartó los ojos de la tele. Fui al cuarto, me bañé y me acosté. Tomé el celular y abrí Instagram. Fui a ver el perfil de Textiles Garza, algo que no hacía en meses. Las publicaciones eran las de siempre. Fotos bonitas, modelos sonrientes, textos sobre calidad y tradición. Pero los comentarios eran diferentes. Había gente preguntando sobre la cadena de producción, sobre la transparencia, sobre las condiciones de trabajo de los costureros. ¿Le pagan lo justo a sus proveedores? ¿De dónde viene la tela? ¿Por qué no muestran el proceso como lo hacen otras marcas? En Textiles Garza no estaba respondiendo, o no sabía qué responder. Apagué el celular y apagué la luz. Afuera, la ciudad respiraba su caos nocturno de siempre. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí bien. Me lo habían quitado todo. Mi herencia, mi lugar, mi dignidad en aquella cena. Ricardo me había abandonado cuando más lo necesitaba. Ninguno de ellos había creído que pudiera hacer algo por mi cuenta. Pero mientras ellos seguían manejando el negocio como siempre, sin darse cuenta de que el mundo estaba cambiando, yo estaba construyendo algo nuevo. Algo que la gente quería. Algo justo. Todavía no era venganza. Era solo el comienzo. Pero ya era suficiente para que yo durmiera con la conciencia tranquila y el corazón un poco menos pesado. Y lo mejor de todo, lo estaba haciendo bien. Nadie podía decir que había mentido, engañado o pasado por encima de alguien. Simplemente había tratado a las personas con decencia. Y la decencia, descubrí, era un arma poderosísima en un mundo que había olvidado lo que eso significaba. La invitación llegó por correo un martes de marzo.
Papel grueso, letras doradas en relieve, el tipo de cosa que a mi familia le encantaba. Textiles Garza le invita a la celebración de sus 42 años de historia y excelencia. Cóctel de gala en el Club de Industriales. Tiré la invitación a la basura sin pensarlo 2 veces. Julia lo vio y preguntó, ¿no vas a ir? ¿Por qué iría? No sé, para demostrarles que estás bien. ¿Que lo lograste? Me reí. Julia, si aparezco allí, pensarán que estoy suplicando por atención. No les voy a dar ese gusto. Pero esa noche no pude dormir bien. No dejaba de pensar en ellos allí, celebrando 42 años de una excelencia. Mientras yo sabía de las quejas de proveedores impagos, de los retrasos, de los materiales de dudosa calidad que estaban usando para reducir costos. Sofía había publicado en sus historias de Instagram los preparativos, decoración carísima, el catering de moda, una lista de invitados que incluía a gente de la revista Quién. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Julia, le dije al día siguiente, ¿y si hacemos un evento? El mismo día de su gala, dejó de cortar tela y me miró. ¿Un evento? ¿Cómo qué? Un día de puertas abiertas. Una visita guiada al taller. Mostrar exactamente cómo trabajamos. De principio a fin, sin filtros. Sus ojos brillaron. Elena, eso es genial. Teníamos 3 semanas. Empecé a planificar. No sería nada lujoso. Sería todo lo contrario. Sería real. Llamé a doña Luisa, a doña Irene, al personal del colectivo de teñido, a todos los proveedores. Les pregunté si les gustaría venir, traer ejemplos de su trabajo, conversar con la gente. Todos aceptaron de inmediato. Elena, por fin vamos a poder mostrar lo que hacemos, dijo doña Luisa. Normalmente somos invisibles. Preparé el taller. Quité las mesas del centro y monté una exposición en la pared del fondo. Imprimí todas las facturas de los últimos 6 meses. Oculté los montos para no exponer datos financieros sensibles, pero dejé todo lo demás. Nombres de los proveedores, fechas de pago, plazos cumplidos. Pegué todo en la pared como si fuera una instalación de arte. Del otro lado, monté una línea de tiempo de producción. Una camisa blanca colgada y, a su alrededor, fotos y descripciones de cada etapa. El algodón siendo cosechado, doña Luisa en el telar, el teñido, doña Irene cosiendo, el empaque final. ¿Cuánto tiempo tomó cada etapa? ¿Cuánto ganó cada persona? Julia tuvo la idea de colocar 2 piezas una al lado de la otra. Una copia de una camisa de Textiles Garza que yo había guardado y una camisa nuestra. Mismo corte, mismo estilo. Pero cuando mirabas de cerca, veías la diferencia en la calidad de la tela, en el acabado, en la atención al detalle. Pongamos un letrero que diga, «Siente la diferencia», sugirió Julia. No, nada de letreros acusatorios. Deja que la gente lo descubra por sí misma. Hice invitaciones sencillas, las publiqué en Instagram, las envié a la lista de correos de las clientas. Día de puertas abiertas, en el taller Elena Herrera. Conoce cada etapa de nuestra producción. Conversa con quienes la hacen posible. No mencioné nada sobre la gala de la familia. No era necesario. Ricardo vio la publicación y comentó durante la cena. ¿Vas a hacer un evento el mismo día que la fiesta de tu familia? ¿No te parece un poco, no sé, raro? Es el día que estaba disponible, respondí, y cambié de tema. La verdad es que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Algunos periodistas y blogueros que cubrían moda sostenible habían sido invitados a la gala de Textiles Garza. También fueron invitados a mi día de puertas abiertas. Dejé en sus manos decidir qué evento valía más la pena. El día del evento, me desperté a las 5 de la mañana. Arreglé el taller con Julia, colgamos la ropa, organizamos los testimonios impresos de los proveedores, preparamos café y pan dulce. Nada sofisticado. Nada de champaña. Café de olla y conchas que doña Irene había hecho. Doña Luisa llegó a las 2 de la tarde trayendo muestras de tela y fotos antiguas de la textilera. Doña Irene trajo su vieja máquina de coser, esa que tenía más de 40 años y todavía funcionaba perfectamente. El personal del colectivo trajo frascos con las plantas que usaban para teñir, cochinilla, cempasúchil, añil. «Esto es trabajo de verdad», dijo doña Luisa, emocionada, mirando la pared con todos los documentos expuestos. «Estás demostrando que existimos». Las primeras personas llegaron a las 3. Clientas, curiosos, estudiantes de moda. Y poco a poco, algunos periodistas. Reconocí a una reportera de Reforma que había hecho un reportaje sobre moda sostenible el mes pasado. Saludó, tomó una taza de café y comenzó a circular.
tomando fotos, haciendo preguntas. La gente tocaba las telas, conversaba con doña Luisa sobre el proceso de tejido, veía a doña Irene cosiendo allí mismo, mostrando cómo se hacía un acabado perfecto. El personal del colectivo explicaba cómo extraían el color de las plantas, el cuidado que se necesitaba, el tiempo que llevaba. Había una mesa con documentos, certificados de trabajo en condiciones dignas, comprobantes de pago, sin montos, solo las fechas, contratos justos. Todo lo suficientemente anónimo para no exponer a nadie, pero lo suficientemente real para demostrar que no era marketing. ¿Puedo ver estos documentos?, preguntó una mujer de unos 50 años. Claro, esa es la idea. Transparencia total. Hojeó los papeles, me miró y volvió a mirar los papeles. ¿Pagas a los proveedores en una semana? Sí. Pero, ¿eso no es lo estándar? Debería serlo. Pero no lo es. Vi cuando lo entendió. Vi el momento en que hizo clic en su cabeza, que lo normal en la industria era absurdamente injusto, y que yo estaba haciendo que lo obvio pareciera revolucionario solo porque nadie más lo hacía. Un estudiante de moda del centro se acercó a la pared con las dos camisas. ¿Puedo tocar? Por favor. Tomó las dos, que sintió la tela, miró las costuras de cerca. Luego me miró. La diferencia es enorme. ¿Cómo es que una empresa grande puede entregar una calidad tan inferior? Reduciendo costos donde no deberían. Acelerando procesos. Pagando mal a quienes ejecutan. Asintió lentamente y tomó una foto de las dos piezas una al lado de la otra. A las 5 de la tarde, el taller estaba lleno. Gente sentada en el suelo, conversando, haciendo preguntas. Doña Luisa estaba radiante contando la historia de la textilera a un grupo de estudiantes. Doña Irene le enseñaba a una chica a hacer una costura francesa. Julia atendía a 3 clientas al mismo tiempo que querían hacer pedidos. Fue entonces cuando la reportera de Reforma se me acercó. Elena, ¿puedo hacerte unas preguntas? Y claro. Nos sentamos en un rincón más tranquilo. Sabes que hoy es la gala de Textiles Garza, ¿verdad? Tu familia, lo sé. Ve, hiciste un punto en programar tu evento el mismo día. No era una pregunta. Me quedé en silencio. Miras, continuó. Fui invitada a la gala. Fui allí antes de venir aquí y... Bueno, el contraste es abismal. ¿Cómo así? Allá tienen todo lo que esperas. Flores caras, champaña francesa, gente importante. Pero está vacío, ¿sabes? Es pura apariencia. Aquí hay café de olla y pan dulce, pero hay alma. Hay gente real contando historias reales. Me mostró su celular. Tenía fotos de la gala, un salón enorme, una decoración inmaculada, mi madre con un vestido largo posando para las fotos. Sofía y Rodrigo sonriendo para las cámaras. Todo muy bonito, muy perfecto. Voy a escribir sobre los dos eventos, dijo. No como una crítica, sino como una reflexión. Sobre en qué se está convirtiendo la industria de la moda y en qué podría convertirse. El artículo salió en la sección de negocios de Reforma el domingo. El titular era 2 eventos, 2 visiones de la moda. El lujo de la transparencia versus la transparencia del lujo. El texto era equilibrado, sin ataques directos, pero el contraste estaba allí. Describía la gala como impecable en la forma, pero cuestionable en el fondo, y el día de puertas abiertas como modesto en apariencia, pero rico en propósito. Había una foto de mi taller, con doña Luisa explicando el proceso de tejido a los visitantes. Y había una foto de la gala, con mi madre posando junto a un arreglo floral que probablemente costó más que el salario mensual de doña Irene. El artículo se hizo viral. Lo compartieron en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. De repente, todo el mundo hablaba de ética en la moda, de transparencia, del nuevo modelo de negocio que yo representaba frente al modelo antiguo que representaba Textiles Garza. Mi Instagram ganó 5,000 seguidores en un fin de semana. Recibí mensajes de dueños de tiendas queriendo vender mis productos, de proveedores queriendo trabajar conmigo, de gente queriendo invertir en el negocio. Pero lo más importante fueron las preguntas que comenzaron a aparecer en el Instagram de Textiles Garza. Vi el artículo en Reforma. ¿Ustedes también son transparentes con su cadena de producción? ¿Cuánto tiempo tardan en pagar a sus proveedores? ¿Podemos conocer a quienes hacen su ropa? Textiles Garza no respondió a ninguna pregunta. Desactivaron los comentarios. Pero ya era tarde. La semilla de la duda había sido plantada. Ricardo leyó el artículo el domingo por la mañana y se quedó callado. Luego comentó, «A tu madre no le debe haber gustado esto». Probablemente no. Lo hiciste a propósito, ¿verdad?
El evento el mismo día. Lo miré. Ricardo, hice un evento para mostrar mi trabajo. Si eso le molestó a mi familia, el problema no está en lo que yo hice. Está en lo que ellos no hacen. No respondió, pero por primera vez vi una expresión diferente en su rostro. No era admiración. Era casi temor. Como si finalmente estuviera entendiendo que la mujer a la que había menospreciado era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Aquella noche, acostada en la cama, repasé todo en mi cabeza. El día de puertas abiertas había sido perfecto. No ataqué a nadie. No hablé mal de mi familia. Solo mostré la verdad de mi trabajo. Y la verdad, cuando se coloca al lado de la ilusión, habla por sí misma. Ellos tenían el lujo, la tradición, el nombre establecido. Yo tenía la honestidad, el cuidado, el respeto. Y la gente estaba cansada del lujo vacío. Quería sustancia. Mi venganza no fue gritar ni acusar. Fue simplemente hacer las cosas de manera diferente. Y dejar que la diferencia hablara más fuerte que cualquier discurso. 3 meses después del artículo de Reforma, estaba sentada en el taller revisando pedidos cuando Julia entró con una cara extraña. «Elena, no lo vas a creer. Acabo de ver una solicitud de cotización en el correo. De un grupo empresarial grande. Quieren encargar uniformes corporativos para 300 empleados. 300 uniformes. Era el pedido más grande que había recibido hasta entonces. Podría triplicar mi facturación en un mes. ¿Y cuál es el problema?», pregunté. «El plazo. Lo quieren en 30 días. 30 días para producir 300 uniformes manteniendo la calidad y el proceso ético que teníamos era imposible. Necesitaría acelerar demasiado, presionar a los proveedores, tal vez incluso recurrir a maquiladoras grandes que no conocía. Respóndeles que no podemos en ese plazo. Ofréceles 60 días. Pero Elena, es mucho dinero. Julia, si aceptamos un plazo que no podemos cumplir bien, arruinaremos todo lo que hemos construido. No vale la pena». Ella asintió y envió la respuesta. No aceptaron el plazo más largo y buscaron a otra empresa. Dolió un poco ver irse ese dinero. Pero dormí tranquila. Lo que no esperaba era que, poco a poco, la postura de Textiles Garza comenzara a cambiar visiblemente. Empecé a notarlo por los proveedores. Don Ramiro me llamó un martes. «Elena, tu familia me buscó queriendo volver a hacer negocios. Dijeron que quieren mejorar las condiciones de pago. ¿Y vas a aceptar?» «I me negué. Después de trabajar contigo, ya no puedo aceptar la forma en que nos trataban. Pero pensé que debías saber que están un poco desesperados». Otros proveedores contaron historias similares. Textiles Garza estaba intentando reconquistar a la gente que había perdido, ofreciendo mejores condiciones, incluso prometiendo transparencia. Pero era tarde. Habían quemado puentes durante décadas. Nadie creía en un cambio genuino. Era solo control de daños. Empecé a notar que los clientes estaban migrando. Una boutique en la Roma que vendía Textiles Garza desde hacía años canceló su contrato y comenzó a vender mis piezas. La dueña me contó el motivo. «Elena, las clientas preguntaban sobre el origen, sobre las condiciones de trabajo. Yo le preguntaba a Textiles Garza y no obtenía respuestas claras. Contigo tengo todas las respuestas. Es mucho más fácil vender». El taller tuvo que mudarse a un espacio más grande. Contraté a 2 personas más. Ahora éramos 4. Yo, Julia, una costurera llamada Ana y un asistente de producción. Pedro. Implementamos una rutina que había aprendido no de mi familia, sino de lo que juré que nunca repetiría. Todos los miércoles, a media tarde, nos deteníamos por 15 minutos. Nos sentábamos todos juntos y hacíamos 2 preguntas. ¿Qué salió bien esta semana? ¿Y qué podemos mejorar? Al principio fue extraño. Nadie estaba acostumbrado a hablar. Pero poco a poco, la gente se fue abriendo. «Estoy orgullosa de cómo quedó esa falda azul», dijo Ana un miércoles. «Pero creo que podemos mejorar el empaque». «Es muy simple». «Estoy de acuerdo», dijo Pedro. «¿Qué tal si usamos papel reciclado con semillas? Vi una empresa que lo hace. Después puedes plantar el papel». Lo implementamos. Se convirtió en nuestro sello distintivo. A las clientas les encantó. En junio, recibí un correo que hizo que mi corazón se acelerara. Era de la oficina de Textiles Garza. Mi madre quería programar una reunión para discutir asuntos familiares y corporativos. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. La cité a un café neutral, lejos del taller, lejos de su casa. Llegué primero. Pedí un expreso y me senté cerca de la ventana. 15 minutos después entró mi madre. Estaba diferente, más delgada, el cabello con más canas de las que recordaba. Todavía elegante, todavía impecable,
pero con una fatiga en los ojos que no estaba allí antes. Elena, dijo, y se sentó sin darme un beso. A mamá. Un silencio incómodo. Rebuscó en su bolso, sacó unos papeles. Seré directa. Vengo a hacerte una propuesta. Esperé. Textiles Garza está pasando por un momento de ajustes. El mercado ha cambiado. La gente está haciendo preguntas que antes no hacía. Estamos perdiendo clientes, proveedores. La marca está sufriendo. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo. No lo hice. Construiste algo interesante con ese taller tuyo. Llamaste la atención. Y claramente sabes cómo manejar esta historia de la sostenibilidad y la transparencia que se ha puesto de moda. Sostenibilidad y transparencia que se ha puesto de moda. Me tragué la ira. Queremos ofrecerte un puesto en la empresa. Directora de sostenibilidad. Un salario competitivo. Y una participación accionaria. No tan grande como la de tus hermanos, pero justa. Empujó los papeles hacia mí. Les eché un vistazo rápido. La propuesta era generosa en cifras. Muy generosa. ¿Por qué ahora? Pregunté. Elena, eres mi hija. Quizás fui demasiado dura en esa cena, pero fue porque no creía que estuvieras lista. Ahora veo que me equivoqué. No era una disculpa. Era una corrección. Una admisión de un error táctico, no moral. Y Ricardo habló conmigo. Continuó. Dijo que estás trabajando mucho, que el taller está consumiendo todo tu tiempo, que quizás incluso estás descuidando otras áreas de tu vida. Sentí que la ira me subía por la garganta. ¿Ricardo habló contigo? Está preocupado. Y lo entiendo. Una mujer necesita equilibrio, ¿no? Ahí estaba. La verdadera razón. No era admiración por mi trabajo. Era una molestia. Estaba molestando. Estaba demostrando que su modelo era defectuoso. Y peor aún, estaba ganando. Ricardo, el pobre, tenía miedo de tener una esposa más exitosa que él, así que había ido a llorarle a mi madre. Tomé los papeles y los doblé con calma. Mamá, gracias por la oferta. Pero no la acepto. Parpadeó sorprendida. Elena, ¿entendiste el valor? Es una oportunidad. Entendí perfectamente. Y no la acepto. ¿Por qué? ¿Por orgullo? No, porque lo que construí no está en venta. Porque no quiero ser directora de sostenibilidad en una empresa a la que solo le importa eso, porque está perdiendo dinero. Porque no vuelvo a un lugar donde fui humillada públicamente y donde, aparentemente, mi esposo habla a mis espaldas. Mi madre se puso seria. Elena, estás siendo inmadura. Esto es un negocio, no es personal. Para ti nunca fue personal. Para mí siempre lo fue. Me levanté, tomé mi bolso. Buena suerte con los ajustes de la empresa, mamá. Salí del café sin mirar atrás. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba clara. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba en la sala. ¿Viste a tu madre hoy? Preguntó tratando de sonar casual. Sí, y me enteré de que hablaste con ella antes. Se puso rojo. Elena, solo estaba preocupado. Estás muy obsesionada con ese taller. Fuiste a hablar con mi madre a mis espaldas. Estaba tratando de ayudar. Su propuesta es excelente. Buen salario, un puesto de respeto. ¿Puesto de respeto? Ricardo, ¿sabes lo que me ofreció? Una migaja de lo que tienen mis hermanos. Un puesto creado solo para controlar el daño que estoy causando a su imagen. Y tú ayudaste a articularlo. ¿Estás exagerando? No, Ricardo. Tienes miedo. Miedo de que yo crezca más que tú. Miedo de que ya no te necesite. Por eso fuiste corriendo a decirle a mi madre que estaba descuidando otras áreas de mi vida. ¿Qué áreas, Ricardo? ¿Cocinarte? ¿Estar disponible cuando tú quieres? Abrió la boca, pero no salió nada. ¿Sabes qué es lo peor? Hiciste lo mismo en esa cena. No me defendiste. Estuviste de acuerdo con mi madre cuando me humilló. Y ahora, cuando estoy creciendo, intentas sabotearme de nuevo. Y no te estoy saboteando. Sí, lo estás. Porque nunca creíste en mí. Desde el principio. Siempre pensaste que yo era menos. Que mi trabajo era un hobby. Que necesitaba tu aprobación. La aprobación de mi familia. Subí al cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y respiré hondo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Julia. Elena, cerramos con 3 tiendas más. Y Vogue pidió una entrevista. Sonreí. Afuera, Ricardo golpeó la puerta. Elena, hablemos. Ahora no, Ricardo. Insistió un poco más. Luego se rindió. Miré por la ventana. La Ciudad de México encendía sus luces. Millones de vidas siguiendo adelante. Cada una con sus propias batallas. Yo tenía la mía. Había rechazado dinero. Había rechazado un puesto.
Había rechazado volver a la comodidad de un apellido respetado y una herencia garantizada. Pero había mantenido mi dignidad. Había mantenido lo que construí con mis propias manos, sin compromisos, sin bajar la cabeza. Intentaron comprarme. Y yo había dicho que no. No fue fácil. Una parte de mí quería aceptar, quería el dinero, quería demostrarles a todos que había logrado volver. Pero volver significaba validar todo lo que habían hecho. Significaba decir que todo estaba bien, que la humillación podía borrarse con una propuesta financiera. Y no todo estaba bien. Nunca lo estaría. Mi venganza no era aceptar las migajas que me ofrecían ahora. Era seguir construyendo algo más grande, algo más íntegro, algo que no dependiera de su aprobación. Y en cuanto a Ricardo, bueno, esa era una conversación para otro día. Pero en el fondo ya sabía que un matrimonio basado en la desigualdad y la falta de respeto no era un matrimonio. Era conveniencia. Y yo estaba cansada de ser conveniente. Septiembre llegó con ese viento frío de la Ciudad de México que anuncia que el año se está acabando. Habían pasado 2 años desde esa cena. 2 años que parecían 2 décadas. Mi vida era completamente diferente ahora. El taller se había convertido en una pequeña empresa con 12 empleados. Acabábamos de abrir nuestra propia tienda en La Condesa, en una casona antigua remodelada donde en la planta baja vendíamos las piezas y en el piso de arriba manteníamos la producción a la vista. Cualquier cliente podía subir y ver a las costureras trabajando, conversar con ellas, entender el proceso. Ricardo y yo llevábamos 6 meses separados. Se había mudado a un departamento en la del Valle. La separación fue más tranquila de lo que esperaba, probablemente porque en el fondo ambos sabíamos que se había acabado hacía mucho tiempo. Solo estábamos viviendo en el mismo espacio sin estar realmente juntos. Fue él quien lo pidió, un martes cualquiera. Elena, creo que tenemos que hablar. Yo sabía lo que venía. No estoy feliz, dijo. Y tú tampoco. Nos hemos convertido en, no sé, compañeros de piso. Tenía razón. Yo trabajaba 16 horas al día, llegaba tarde, salía temprano. Cuando estaba en casa, pensaba en el taller. No quedaba nada para nosotros, pero tampoco quedaban ganas de que quedara algo. Estoy de acuerdo, respondí. Pareció aliviado. Creo que esperaba una pelea. ¿Sin rencores?, preguntó. Sin rancors, mentí. Sí había rencor. Había resentimiento por la cena, por no haberme defendido, por haber hablado con mi madre a mis espaldas, por años de sentirme pequeña a sus ojos. Pero no tenía energía para pelear. Prefería gastar mi energía construyendo. Así que se mudó. Dividimos las cosas civilizadamente, y yo me quedé con el departamento. Dormí mejor la primera noche sola de lo que había dormido en meses. Fue un viernes que recibí un correo electrónico de Textiles Garza. No era de mi madre. Era de Carla, la secretaria que trabajaba allí desde hacía 20 años. Elena, encontramos una caja con algunos libros y pertenencias tuyas del tiempo que trabajaste aquí. ¿Podemos enviártela o prefieres venir a buscarla? Libros. Había dejado una caja de libros en un armario de una oficina que nunca había sido mía. Libros sobre tejido, historia de la moda, gestión textil. Lo había olvidado por completo. Pensé en pedir que me los enviaran. Pero algo me hizo responder. Iré a buscarlos. Quedé para un martes por la tarde, cuando sabía que la mayoría estaría en reuniones. No quería encontrar a nadie. El edificio en Campos Elíseos estaba igual, imponente, grisáceo, con ese letrero discreto, Textiles Garza, desde 1983. Entré al vestíbulo y la nueva recepcionista, que no me conocía, me pidió mi identificación y me dio una etiqueta de visitante. Visitante, en la empresa donde había trabajado 7 años. Subí en el elevador. El pasillo tenía la misma alfombra beige, las mismas fotos en blanco y negro de fábricas antiguas, el mismo olor a aire acondicionado y papel. Carla me esperaba en la recepción del piso. «Elena, qué gusto verte», me abrazó con genuino afecto. «Estás guapísima. Vi tu marca en Vogue. Felicidades». «Gracias, Carla. ¿Cómo van las cosas por aquí?» Puso una cara que lo decía todo. Diferente. Muy diferente. Me llevó a una pequeña sala donde estaba la caja. Cuando la tomé, vi a través de la ventana de cristal la sala de juntas principal. Y allí estaban ellos. Mi madre, mi padre, Sofía, Rodrigo, mi tío Mauricio. Todos alrededor de la mesa, inclinados sobre unos papeles. Había alguien que no conocía, probablemente un consultor, señalando unos gráficos. Parecían cansados. Más que cansados. Parecían preocupados. Mi madre había envejecido visiblemente. El cabello más blanco, las arrugas más profundas.
Mi padre estaba más encorvado. Sofía jugueteaba con el celular, pero se notaba la tensión en su postura. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre la mesa, nervioso. Carla siguió mi mirada. «Está difícil», dijo en voz baja. «Perdieron 3 clientes grandes el último trimestre. Los proveedores están pidiendo el pago por adelantado porque ya no confían. Y está este asunto de las demandas laborales de exempleados». ¿Demandas? Sí, gente de producción que se fue y está demandando por malas condiciones, pagos atrasados. Es todo un lío. Volví a mirar la sala de juntas. Vi a mi madre pasarse la mano por la cara, cansada. Vi a mi padre negar con la cabeza, derrotado. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría. No era satisfacción vengativa. Era tristeza. Una tristeza suave, sin ira. Lo habían tenido todo. Nombre, tradición, estructura. Y lo habían desperdiciado tratando mal a la gente, reduciendo costos donde no debían, enfocándose solo en las ganancias. Ahora cosechaban lo que habían sembrado. ¿Quieres ir a hablar con ellos?, preguntó Carla. No, solo vine por los libros. Entiendo. Bueno, si cambias de opinión, creo que les gustaría verte. ¿Les gustaría? ¿O lo necesitarían? Tomé la caja y bajé. Cuando salía del edificio, me crucé con el consultor que había visto en la reunión. Sostenía una carpeta gruesa con plan de reestructuración, escrito en la portada. Entré al coche y me quedé sentada unos minutos antes de encender el motor. Miré el edificio, esas ventanas donde mi familia intentaba salvar un negocio que se hundía. Podría ayudar. Técnicamente, tenía el conocimiento. Tenía los contactos. Tenía credibilidad en el mercado ahora. Podría entrar allí y cambiar el rumbo. ¿Pero para qué? ¿Para demostrar qué? Ya había demostrado todo lo que necesitaba. A mí misma. A la gente que importaba. Encendí el motor y conduje de regreso a la Condesa. La tienda estaba llena cuando llegué. Julia atendía a una clienta. Ana le mostraba el proceso de costura a un grupo de estudiantes. Pedro empacaba pedidos. «Elena, mira, la tienda de Masaryk quiere duplicar el pedido mensual». Y me abrazó Julia emocionada. Subí al taller en el piso de arriba. Puse la caja de libros en un estante. Miré a mi alrededor, las máquinas de coser funcionando, las telas organizadas por color, el pizarrón blanco lleno de pedidos, la mesa de reuniones donde cada miércoles hacíamos nuestra pausa. Había construido eso, ladrillo por ladrillo, sin apellido familiar, sin herencia, sin atajos. Sonó el teléfono de doña Luisa. «Elena, mija, ¿viste? Conseguimos el certificado de comercio justo». Ahora la textilera está oficialmente reconocida. Doña Luisa, ¡qué maravilla! ¡Felicidades! Es gracias a ti. Creíste en nosotros cuando nadie más lo hizo. Después de ella, doña Irene me envió un mensaje. Elena, mi nieta se graduó de veterinaria. Quería agradecerte porque sin el trabajo fijo que me diste, no habría podido ayudarla con sus estudios. Me senté en la silla de mi minúscula oficina y miré el techo. Tenía una fina grieta que atravesaba el yeso. Siempre quise arreglarla, pero de alguna manera se había convertido en parte de la identidad del lugar. Sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. «¿Hola? ¿Elena?» «Soy Clarisa, mi madre», con una voz extrañamente pequeña. Me quedé en silencio. «Carla me dijo que pasaste por aquí hace un rato. ¿Por qué no subiste?» «Solo van por los libros». Silencio al otro lado. «Elena, yo...» Quería hablar. De verdad esta vez. No sobre negocios, sobre... «Mamá, no es necesario». «Oh, sí lo es». Me equivoqué. Me equivoqué mucho. Y ahora estoy viendo las consecuencias. No solo en la empresa, en todo. En haberte alejado. En haber elegido a tus hermanos. En haber... Mamá, Páramo se cayó. Ya hice las paces con todo eso. Ya no guardo rencor. Pero tampoco tengo ganas de volver. Construí algo que es mío. Que tiene mi sello. Que me hace sentir orgullosa cuando me voy a dormir. Vi tu entrevista en Vogue, dijo en voz baja. Estás haciendo algo importante. Algo que nunca entendí. Pensaba que los negocios eran solo números. Pero tú demostraste que es más que eso. Dicho podría. ¿Podría ir a visitar la tienda? Solo para ver, lo pensé. Una parte de mí quería decir que no. Pero otra parte, una parte que no sentía ira, que estaba cansada de cargar con ese peso, dijo, puedes. Pero no como la madre de la dueña, como una visitante, como cualquier persona que entra a conocer. Entiendo. Gracias, Elena. Colgó. No sé si aparecerá. No sé si importa.
Pero esa llamada me dio una paz extraña. Bajé a la tienda. Una mujer rubia se estaba probando una camisa y le preguntaba a Ana sobre la tela. Ana le explicaba, mostrándole la etiqueta con toda la historia de la pieza. La mujer sonrió y dijo, «Me la llevo. Es tan agradable comprar con la conciencia tranquila». Por la noche cerré la tienda. Julia, Ana y Pedro se fueron a casa. Me quedé sola. Apagué las luces, cerré la puerta. Caminé por la calle de Ámsterdam. Los bares estaban llenos, gente riendo, la música escapándose por las puertas. La Ciudad de México, viva como siempre. Recordé la cena, esa mesa, las risas, la humillación. Cómo me había sentido pequeña, invisible, desechable. Y ahora tenía una empresa que sostenía a 12 familias. Tenía proveedores que pagaban sus cuentas a tiempo porque yo les pagaba a tiempo. Tenía clientes que no solo compraban ropa, sino un propósito. Había cambiado, aunque fuera mínimamente, un pedacito de la industria de la moda. No había heredado nada. No había recibido ayuda. No tenía un apellido que me abriera puertas. Pero había construido. Con mis manos, con honestidad, con respeto. Y eso, descubrí, valía más que cualquier herencia. Más que cualquier apellido. Más que cualquier aprobación que alguna vez había buscado en esa mesa. Mi venganza nunca fue destruirlos. Fue construirme a mí misma. Y en ese momento, caminando sola por la Condesa, con el ruido de la ciudad arrullándome, me di cuenta de que había ganado. No porque ellos estuvieran perdiendo, sino porque yo había ganado algo que nadie podía quitarme, la certeza de quién era, de lo que valía, de lo que era capaz. Llegué a casa, un departamento vacío, solo mío. Me preparé un té, me senté en el sofá, silencio, pero era un buen silencio. Un silencio de quien no le debe nada a nadie, de quien duerme con la conciencia tranquila, de quien un día se despertó humillada y decidió que la respuesta no sería gritar, sino trabajar. No sería destruir, sino crear. Tomé el celular y miré el Instagram del taller. Una clienta había publicado una foto con la camisa que compró, etiquetándonos, mi prenda favorita. Sé de dónde viene cada hilo de esta tela. Eso no tiene precio. Sonreí y cerré los ojos. Había funcionado. Todo había funcionado. Y lo mejor, había funcionado de la manera correcta.